Catequesis en Familia, con el padre carmelita descalzo Javier de María Moreno. Mis queridos amigos y oyentes de Radio María, muy buenas tardes y sed todos bienvenidos a este programa de Catequesis en Familia. Nos volvemos a encontrar una tarde más y lo hacemos en este viernes 21 de noviembre, fiesta de la presentación de la Santísima Virgen María en el templo. Qué hermosa fiesta para la Iglesia en que los santos Joaquín y Ana presentaron a la Niña María en el templo. Siempre de la mano de la Virgen iremos por buen camino, queridos hermanos, y las cosas irán bien, porque María nos presenta también a nosotros a Dios y nos invita a estar abiertos a la gracia, como ella lo estuvo. Pues de la mano de María, de la Virgen Niña y de los santos Joaquín y Ana, los padres de la Virgen, comenzamos nuestro programa de hoy. Pero antes de iniciarlo, vamos a tener unos instantes de oración, como solemos venir haciendo en cada uno de ellos, y lo vamos a hacer orando con uno de los poemas del místico doctor Juan de la Cruz. Lo hacemos con el que se titula Tras un amoroso lance. Tras de un amoroso lance y no de esperanza falto, volé tan alto, que le di a la caza alcance. Para que yo alcance diese aqueste lance tan divino, tanto valor me convino que de esta vista me perdiese, y con todo en este trance en el vuelo quedé falto, mas el amor fue tan alto que le di a la caza alcance. Cuanto más alto subía, deslumbróseme la vista, y la más fuerte conquista en oscuro se hacía, mas por sed de amor el lance, di un ciego y oscuro salto, y fui tan alto, que le di a la caza alcance. Cuanto más alto llegaba de este lance tan subido, tanto más bajo y rendido y abatido me hallaba. Dije, no habrá quien me alcance, y abatíme tanto, que fui tan alto, que le di a la caza alcance. Por una extraña manera, 1000 vuelos pasé de un vuelo, porque esperanza del cielo tanto alcanza cuanto espera. Esperé solo este lance, y en esperar no fui falto, pues fui tan alto, que le di a la caza alcance. Mis queridos amigos de Radio María, qué hermoso poema de San Juan de la Cruz, en el que le dio a la caza alcance. Esa caza, esa presa, es el mismo Dios, en el que dice que la esperanza tanto alcanza cuanto espera. Y así es, queridos amigos, porque ese alcanzar a Dios es esa unión transformante con Él, esas palabras nacidas de un corazón que solo en Dios ha puesto su pensamiento. Esta es el alma del místico doctor San Juan de la Cruz, pero la tuya y la mía también han de ser semejantes a la del santo de Fontiveros. Pues continuamos, mis queridos amigos y hermanos de Radio María, después de este breve instante de oración, de presencia de Dios de la mano de Juan de la Cruz, el que os habla el padre Javier de María, carmelita descalzo en Medina del Campo, y que os acompaña en este espacio de catequesis en familia. Pues como os he dicho ya en programas pasados, la vida de los santos son una catequesis para nuestra vida. Por ello lo vamos a hacer de la mano del místico doctor San Juan de la Cruz, como ya os hablé, porque celebraremos, si Dios quiere, un año jubilar con motivo de los 300 años de la canonización del santo y de su proclamación como doctor de la Iglesia acaecida
hace 100 años. El próximo año 26 será año sanjuanista. Por ello quiero haceros partícipes de esta gran alegría para la Orden y para la Iglesia. Que tengamos este recuerdo a este gran santo místico y doctor, que ya en el pasado programa estuvimos desgranando parte de su biografía, la cual nos va ilustrando y haciendo conocer quién era Juan de Yepes, Juan de Santo Matías, o como hoy veremos, Juan de la Cruz, que es con el nombre que lo conocemos. Y lo hacemos de la mano del padre José Vicente Rodríguez, ya difunto de nuestra orden Carmelita Descalzo, que tanto ha escrito y ha plasmado en sus libros, conferencias y demás publicaciones la vida, mensaje, espiritualidad y obra de San Juan de la Cruz. Y si recordáis, en el pasado programa acabábamos en cómo Juan de la Cruz se encontró con Santa Teresa de Jesús en Medina del Campo, donde el santo le exponía sus inquietudes y ese deseo de irse a la Cartuja para vivir una vida más observante y en soledad, a lo que la santa le ofreció la posibilidad de vivirlo dentro de su orden, sin tener que salirse, viviendo la descalcez que ella había iniciado, a lo que Juan de Santo Matías, nuestro querido Juan de la Cruz, accedió a ello. Y la santa exclamaba, alegre y contenta, a sus monjas: «Ya tengo fraile y medio para comenzar su anhelada reforma carmelitana en la rama masculina». Terminado el curso, vuelve Juan de la Cruz a Medina del Campo y sigue hablando con la Madre Teresa después de este encuentro primero que tuvieron. En todo este tiempo la Madre ha seguido preparando todo lo necesario para llevar a cabo la obra en que anda empeñada. Ha buscado el lugar donde podrá comenzar, además de haber obtenido la patente para edificar 2 conventitos. Saca los permisos de los provinciales, el pasado y el actual. Prepara hasta los hábitos de sus frailes y demás cosas, como era Santa Teresa de Jesús, y cada vez está más contenta de haber conquistado a Fray Juan de la Cruz. Y no contenta con todas estas diligencias, al salir para la fundación del nuevo monasterio de Valladolid desde Medina del Campo, el 9 de agosto, quiso que le acompañase Fray Juan. ¿Y para qué? Para instruirle y enseñarle debidamente, como si fuera su novicio, y la santa su maestra. El adoctrinamiento que dio a este su novicio da buena noticia a ella misma, contándonos en otro capítulo de las fundaciones, diciendo así la santa: «Y como estuvimos algunos días con oficiales, es decir, con obreros, para recoger la casa sin clausura, había lugar para informar al padre Fray Juan de la Cruz de toda nuestra manera de proceder, para que llevase bien entendidas todas las cosas, así de mortificación como del estilo y recreación que tenemos nosotras juntas, que todo es con tanta moderación que sólo sirve de entender allí las faltas de las hermanas y tomar un poco de alivio para llevar el rigor de la regla. Para esta madre maestra, él, dice la santa, era tan bueno que al menos yo podía más desprender de él que él de mí. Mas esto no era lo que yo hacía, sino el estilo de proceder de las hermanas. Así aparece indudablemente Fray Juan como el receptor del carisma de la madre fundadora, es decir, de Teresa de Jesús.
Después de este aprendizaje, de este pequeño noviciado con tan buena maestra, con Teresa de Jesús, Fray Juan es el encargado de ir a Duruelo, de ir preparando la casita para empezar allí la nueva aventura. Antes de salir de Valladolid, camino de Duruelo, en la provincia de Ávila, la madre le entrega una carta para don Francisco de Salcedo, en Ávila. Algo así como una carta de recomendación, podríamos decir. Al llamado Caballero Santo, que así era conocido Francisco de Salcedo, le pide la madre que ayude en lo que pueda a Fray Juan, y hace de él los más encendidos elogios, diciendo así la santa: aunque es chico, entiendo es grande a los ojos de Dios. No hay fraile que no diga bien de él. Mucho me ha animado el espíritu que el Señor le ha dado y la virtud. Tiene harta oración y buen entendimiento. Llévele el Señor adelante. Pues después nuestro querido Fray Juan de detenerse en Medina y de ahí va a Ávila, partió para Duruelo, probablemente a últimos de septiembre o primeros de octubre del año de 1568. Con lo que le costó a la santa encontrar el lugarejo de Duruelo cuando hizo aquel famoso viaje de inspección. Jerónimo de San José, editor de los libros del santo y biógrafo del mismo, y buen conocedor del lugar, nos lo describe así este lugarcillo de Duruelo. Está el sitio de este lugar entre Ávila y Salamanca, a media legua de la villa de Mancera, en un valle cerca de un río pequeño, llamado Río Almar, y no lejos de un monte, en partes mal poblado de encinas, por la desdicha y mudanza de los tiempos, que suele trasladar de un lugar a otro no sólo gente y moradores, sino imperios grandes, vino a despoblarse en Duruelo. Era un tiempo de más de 200 vecinos, ya cuando se fundó allí nuestro primer convento, de muy pocos, hoy de ninguno, porque totalmente está desierto y con pocos vestigios de su antigua población. La santa, que había estado allí 2 veces, dirá que se trata de un lugarcillo de hartos pocos vecinos, que me pareció no sería 20. Pues hasta este lugarcillo va Fray Juan acompañado de un albañil que quiere ser lego en la orden recién fundada. Al día siguiente de su llegada se ponen a trabajar, y lo hacen del amanecer hasta casi la noche en ayunas. Ya medio desfallecidos de hambre, envía Fray Juan a su compañero a buscar algo de comer por los alrededores, y vuelve con unos buenos rebojos de pan, y los comieron con alegría, contando lo que había hecho aquel día en Duruelo. Años más tarde en Andalucía, dijo a sus frailes: yo os prometo que nos supieron esos mendrugos de pan como si comiéramos faisanes. Desde luego que a buen hambre no hay pan duro, como dice el refrán castellano. Al día siguiente aparece por allí algún labriego y les cuenta que se dice que van a venir a fundar allí un convento unos frailes descalzos, en muy estrecha vida y con mucho rigor. Fray Juan, que no era bobo, coge la onda y piensa que en este caso es mejor que deje ya el hábito negro de calzado que trae puesto y que se ponga el hábito de descalzo que trae consigo, confeccionado por la Madre Teresa. Así la gente ya comenzará a identificarles como lo que van a ser, carmelitas descalzos. Y prosiguen las obras de acomodación de la alquería, conforme a los planos sugeridos por la Madre Teresa. Es ella la que cuenta la marcha de los trabajos, diciendo así: tardóse poco en aderezar la casa, porque no había dinero, aunque quisieran hacer mucho. La casita está lista.
¿cuánto será o cuándo será la inauguración oficial? ¿Habrá que esperar acaso algún mes más? Pues no fue así. En la patente del Padre General se habla de que estos carmelitas contemplativos, así se lo llama en este documento del Padre General en aquella época, además de darse a la oración y contemplación, han de ayudar también a los prójimos en el posible apostolado de la zona. Y Juan, nuestro Juan de la Cruz, entonces de Santo Matías todavía, que estuvo allí solo, se entregó a ambas cosas, como él solía hacer. Le acompañaba a su hermano Francisco, que ha llegado de Duruelo para hacerle compañía y ayudarle en lo que pueda. Y es Francisco el que le acompaña en sus salidas apostólicas por los pueblos de a la Redonda, y él nos cuenta cómo hacía su hermano Juan. Escuchemos. El padre Fray Juan se iba a predicar por los lugares muy de mañana, y su hermano, y muchos labradores que venían a buscar para que los confesase. Una noche antes que fuese a predicar, llamó a su hermano y le dijo que tomase un poco de pan y queso, y que, en acabando de predicar, se saliese luego, porque si aguardaba le daría muy bien de comer y le haría mucha honra, que en el camino estaba una fuentecica y que allí se sentaría a comer y a beber un poco de agua. Y es otro día, en acabando de predicar, se salió muy aprisa y su hermano con él, y muy aprisa llegaron a la fuente. Y estando allí llegó un hombre diciendo que estaba aguardando el cura para comer. Y él le dijo que perdonase, que en aquella fuentecica comerían y beberían, y por más que no importunó, nunca quiso ir allá, sino que cuando mucho, si quería enviar un bocado para él y para su hermano, lo recibiría. Y así se volvió, y de allí a un rato trajo un poco de comer, y comieron y bebieron, y luego se fueron al monasterio, huyendo toda honra. Después de esta anécdota con su hermano Francisco, que nos cuenta de esta comida en esa fuentecica de Duruelo, que se conserva, las Madres Carmelitas Descalzas, que están allí en la actualidad, fundada por Santa Maravillas de Jesús, pues reconstruyeron esta fuentecica que hay allí cerca y la dedicaron a San Juan de la Cruz. Pues bien, después de ello, ya apunta a la inauguración deseada. El padre Antonio Heredia, que renunció a su priorato de Medina con harta voluntad y prometió la primera regla, que, aunque le decía lo probase primero, no quiso. Íbase a su casita con el mayor contento del mundo. Ya Fray Juan estaba allí. Así vuelve la madre a hablar de sus dos primeros frailes. Van camino de Duruelo el padre provincial Alonso González, el padre Antonio Heredia y otros dos frailes, el padre Lucas de Celis y un diácono llamado Fray José, que venía con deseo de incorporarse a aquella nueva vida carmelitana. Al padre provincial le dio una alegría enorme encontrarse ya con Fray Juan vestido con el hábito estrecho y corto, el sayal áspero y descalzo con los pies en el suelo, sin alpargatas. No agradó nada al padre Antonio ver a Fray Juan ya con el hábito de descalzo, y se lo echó en cara, y se entristeció, porque no lo había esperado para cambiar el hábito los dos juntos. Las cosas de los frailes. El comienzo oficial de la nueva vida carmelitana tuvo lugar el 28 de noviembre del año de 1568, que entonces fue primer domingo de Adviento. Si Dios quiere, dentro de una semana celebraremos el 457 aniversario de la fundación de los primeros carmelitas descalzos en este lugar de Duruelo. Pues en este lugar dijo la misa el padre provincial, el padre Antonio de Jesús, Juan de la Cruz y José de Cristo, que llegaron al altar y prometieron vivir en adelante según la regla primitiva del Carmelo, no mitigada, de San Alberto, patriarca de Jerusalén, corregida y confirmada
por Inocencio IV. En el acta que se levantó se dice al final: nos dio la casa y sitio el ilustre señor don Rafael Mejías Velázquez, señor de dicho pueblo. Dio el consentimiento para fundar la sobredicha casa y monasterio el ilustrísimo señor don Álvaro de Mendoza, obispo de Ávila y benefactor de nuestra Madre Teresa de Jesús. Eso lo añado yo. El padre Antonio de Jesús será el prior, por ser el mayor, y Juan de la Cruz será el subprior y maestro de novicios. Hemos de destacar de que la santa no estuvo presente en esta inauguración, en aquella casita que para ella era un portalico de Belén, pero se moría por ir a verlo, y organizó su viaje a Toledo de modo que pasase por Duruelo. Iba acompañada de dos de las más queridas monjas suyas, Isabel de San Pablo e Isabel de Santo Domingo, y dos mercaderes. Esto fue la cuaresma del año 1569, finales de febrero. La narración de la visita la hace la propia santa en el capítulo 14 de su libro de las fundaciones. Llega muy de mañana, y el padre Antonio está barriendo la puerta de la iglesia, con un rostro de alegría que tiene siempre, y la santa le pregunta con su tanto de ironía: ¿qué es esto, mi padre? ¿Qué se ha hecho de la honra? Antonio responde, a lo que el padre Antonio le responde: yo maldigo el tiempo que la tuve. Y acto seguido aparece Fray Juan. No sabemos si le hizo también a él su pregunta. ¿Acaso le recuerda que fue ella quien le sugirió que tomase como apellido religioso de la Cruz? Y así lo dejó bautizado para siempre, siendo su madrina como ha sido también su maestra de novicios. Fray Juan de la Cruz, la santa le dio ese apellido, de la Cruz. En el mencionado capítulo de las fundaciones cuenta lo que está viendo y las impresiones que está recibiendo de todo aquello, de aquel inicio o comienzo, como le gusta decir. Hay que leerla mejor directamente, es como escucharla. Como entré en la iglesia, quedéme espantada de ver el espíritu que el Señor había puesto allí, y no era yo sola, que dos mercaderes que habían venido de Medina hasta allí conmigo, que eran mis amigos, no hacían otra cosa sino llorar. Tenía tantas cruces, tantas calaveras. Nunca se me olvida una cruz pequeña de palo que tenía para el agua bendita, que tenía en ella pegada una imagen de papel con un Cristo, que ponía más devoción que si fuera de cosa muy bien labrada. Y continúa la santa describiéndonos la casita. El coro era el desván, que por mitad estaba alto, que podían decir las horas, mas habíanse de abajar mucho para entrar y para oír misa. Tenía a los dos rincones, hacia la iglesia, dos ermitillas, donde no podían estar muy echados o sentados, llenas de heno, porque el lugar era muy frío, y el tejado casi les daba sobre las cabezas, con dos ventanitas hacia el altar y dos piedras por cabecera, y allí sus cruces y calaveras. Supe que después que acababan maitines, hasta prima, no se tornaban a ir, sino allí se quedaban en oración, que la tenían tan grande que les acaecía ir con harta nieve en los hábitos cuando iban a prima, y no lo haber sentido. Decían sus horas con otro padre de los del paño, que se fue con ellos a estar, aunque no mudó hábito porque era muy enfermo, y otro fraile mancebo, que no era ordenado, que también estaba allí. Y continúa la santa narrándonos la actividad apostólica de sus frailes, y nos hace saber la santa. Iban a predicar a muchos lugares que estaban por allí comarcanos, sin ninguna doctrina, que por esto también me holgué se hiciese allí la casa, que me dijeron que ni había cerca monasterio de donde la tener, que era gran lástima,
en tan poco era tanto el crédito que tenían que a mí me hizo grandísimo consuelo cuando lo supe. Iban, como digo, a predicar legua y media, 2 leguas, descalzos, que entonces no traían alpargatas, que después se las mandaron poner, y con harta nieve y frío, y después que habían predicado y confesado, se tornaban bien tarde a comer a su casa. Con el contento todo se les hacía poco. De esto de comer tenía muy bastante, porque los lugares comarcanos les proveían más de lo que habían menester, y venían allí a confesar algunos caballeros que estaban en aquellos lugares, donde les ofrecían ya mejores casas y sitios. Y continúa la santa diciendo, para consuelo de su alma, pues como yo vi aquella casita, que poco antes no se podía estar en ella, con un espíritu que a cada parte me parece que miraba, hallaba con qué me edificar, y entendí de la manera que vivían, y con la mortificación y oración y el buen ejemplo que daban, porque allí me vino a ver un caballero y su mujer que yo conocía, que estaba en un lugar muy cerca, y no me acababan de decir de su santidad y el gran bien que hacían en aquellos pueblos. No me hartaba de dar gracias a nuestro Señor, con un gozo interior grandísimo, por hacerme que veía comenzado un principio para gran aprovechamiento de nuestra orden y servicio de nuestro Señor. Plega a su majestad que lleva adelante como ahora van, que mi pensamiento será bien verdadero. Los mercaderes que había conmigo me decían que por todo el mundo no quisieran haber dejado de venir allí. ¿Qué cosa es la virtud que más agradó a aquella pobreza que todas las riquezas que ellos tenían y harto les consoló su alma? Qué alegría y qué entusiasmo transmite Santa Teresa en sus escritos de ver a sus carmelitas allí fundados, pero con la libertad que le caracteriza a la madre sigue diciendo: después que tratamos a aquellos padres y yo algunas cosas en especial, como soy flaca y ruin, les rogué mucho no fuesen en las cosas de penitencia con tanto rigor, que le llevaban muy grande, y como me había costado tanto de deseo y oración que me diese Señor quien comenzase, y veía tan buen principio, temía no buscase el demonio cómo los acabar antes que se efectuase lo que yo esperaba. Como imperfecta y de poca fe, no miraba que era obra de Dios, y su majestad la había de llevar adelante. Después de estas consideraciones sobre su poca virtud, añade la santa: ellos, como tenían estas cosas que a mí me falta, hicieron poco caso de mis palabras para dejar sus obras. Y cómo se manchó la santa de Duruelo. Y así me fui con harto grandísimo consuelo, aunque no daba a Dios las alabanzas que merecía tan gran merced. Ruego a su majestad, por su bondad, sea yo digna de servir en algo muy mucho que le debo. Amén. Que bien entendía era esta muy mayor merced que la que me hacía en fundar casas de monjas. Todo sumado, la madre rebosa de gozo ante la buena marcha de aquella su obra, y no sólo la consiguió en el libro de las fundaciones, sino que habla de ella con sus monjas. Especialmente lo sabemos por las de Medina. Una de ellas lo certifica, diciendo: lo cual sabe de la boca de dicha Santa Madre, y porque era plática común entre las primeras religiosas ancianas de este dicho convento de Medina, de la fundación de Duruelo. Pues bien, mis queridos hermanos, me despido de todos vosotros hasta el próximo programa, dejando a Fray Juan de la Cruz en este su conventico de Duruelo. Si Dios quiere, que será el próximo mes de diciembre, donde continuaremos con esta gran aventura de la vida y virtudes de Fray Juan de la Cruz, más conocido por San Juan de la Cruz. Y os recuerdo que podéis volver a escuchar este programa a través de los podcasts de Radio María, o también llamar al teléfono 91 8 22 80 10. Y para aquellos que queráis enviarme vuestras sugerencias a este programa de Catequesis en Familia que yo dirijo, lo podéis hacer al correo electrónico catequesisenfamilia2 con número @radiomaria.es. Pues mis queridos amigos y hermanos de Radio María, os deseo que paséis
una feliz tarde en compañía de la Radio de la Virgen. Que la Santísima Virgen del Carmen y San Juan de la Cruz intercedan por todos vosotros. Que ella, nuestra Madre, os guarde y acompañe siempre, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Catequesis en familia, con el Padre Carmelita Descalzo, Javier de María Moreno.